evento que marcó marcó la participación fue el terremoto del 85, que viene a romper con estas prácticas clientelares y sujetas a un beneficio directo para los ciudadanos. Y más recientemente, pues ustedes habrán escuchado eventos como los 43 desaparecidos del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, que eran un grupo de estudiantes que pugnaba o que estaba pidiendo un servicio que era la educación, o el caso del Instituto Politécnico Nacional, en donde ellos no están de acuerdo con el programa interno, con la reforma al programa interno. También existieron movimientos como aquellos impulsados por organizaciones de la sociedad civil que vigilan y promueven los derechos de la mujer para que fuera posible una ley para aprobar el aborto, cual fuera el motivo en el Distrito Federal, entre otros asuntos. Y bueno, retomando la definición de participación ciudadana de Marc Parés, son todas aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales se pretende incidir sobre una dimensión de aquello que es público. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta para no confundirlo como comúnmente lo hace el gobierno, que solamente es hacia una consulta y sin ninguna vinculación entre las acciones del gobierno. Por otra parte, dice que esta participación es el incremento del control de los ciudadanos sobre el Estado y la capacidad de la actuación de la gente común en aquello que es público. Aquí les pongo una pirámide en donde podemos ver los diferentes niveles de participación, que el óptimo sería llegar al control, sin dejar de lado que darle el control a los ciudadanos no significa quitarle responsabilidades al Estado, sino de manera conjunta coadyuvar, ya sea en la provisión de servicios públicos, en la generación de políticas y en la evaluación de las mismas. Y bueno, dentro del marco normativo, a nivel nacional no se tiene una ley de participación, sin embargo existen, como lo presenta la tabla, algunas legislaciones que regulan de una u otra forma esta actividad. No las voy a enunciar, ustedes ahí pueden verla. Sin embargo, teóricos como Mauricio Merino y Cornelio Martínez resaltan la importancia no solo de tener regulada la participación, sino lo que ya se había comentado en las exposiciones pasadas, sino tener también una ley fuerte de transparencia y acceso a la información, porque no podemos estar impulsando una participación de los ciudadanos si estos no están informados y si estos no tienen las herramientas necesarias para poder exigir y hacer valer sus derechos. Entonces, por esto, a partir del 2002, se abre esta posibilidad en México o se adiciona esta reglamentación para poder hacer más efectiva o abrir espacio a la participación ciudadana en México. Por otro lado, también existen algunas leyes que fomentan la participación desde sus campos de acción, como la ley de, antes de pasar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 26, de lo que trata es de reconocer como parte esencial a los ciudadanos para la planeación democrática del país. Sin embargo, en términos de la praxis, es muy reducida esta intención no se ve reflejada. Y por su parte, el artículo 35, con la última reforma que hubo en este año, posibilita hacer consultas ciudadanas en temas trascendentales del país, como es la reforma energética, que desafortunadamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consideró que este tema tan importante como era el petróleo no podía ser sometido a la votación del público, dejando de lado este poder o esta facultad
que pudiera tener el ciudadano para incidir directamente en aquello que le compete y aquello que le afecta directamente. Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social marca la participación ciudadana como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse en lo individual y colectivamente en la ejecución, formulación y evaluación de las políticas y programas de desarrollo social. Esto es importante porque se reconoce el derecho del ciudadano a participar, aunque sea dentro de este marco de la política social en México. Y, por ejemplo, haciendo un recuento, a nivel local tenemos 32 entidades federativas, de las cuales solamente 29 tienen alguna regulación sobre la materia, es decir, tienen una ley de participación ciudadana. Sin embargo, los mecanismos que ellas contemplan para cada uno de esos estados se quedan en mecanismos de representación como lo son el referéndum, el plebiscito y los otros que se encuentran ahí dentro de la gráfica. Por su parte, en la implementación de la participación ciudadana a nivel federal, tenemos 14 dependencias federales, en las cuales solo 11 contemplan esta participación de alguna u otra forma. Se hizo una encuesta por parte del PNUD y Transparencia Mexicana, en donde se les preguntaba a los funcionarios cuál era la situación de la participación ciudadana y cómo se daba en los diferentes programas que tenían a su cargo, en donde mayoritariamente la consulta aparece como principal razón objeto de esta incorporación de los ciudadanos a los programas públicos. Por otra parte, existen iniciativas como la del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, las cuales trata de recoger experiencias municipales de toda la República para reconocer aquellas que resultan emblemáticas, y en este tenor aquí se presenta una tabla de cuáles son las materias en las que los gobiernos municipales en México, o al menos estos que tienen la iniciativa de inscribir sus programas, están haciendo su labor de gestión. Y aquí en esta tabla podemos ver que solo 258 experiencias de más de 4,000 de ellas contemplan la participación ciudadana. No equivale ni al 5%. Entonces, aquí es un asunto grave porque los gobiernos locales son los que tienen un contacto más directo con el pueblo y los que podrían darle esta voz al pueblo y de alguna forma ejercer el derecho y fomentarlo para que participen. Sin embargo, no se da. Pero resulta también relevante que dentro de estas experiencias, y también si vemos aparejados el número de experiencias que se presentan con los servicios públicos, pues resultan también poquísimas, ¿no? Entonces abarcan más o menos el 10% de estas 4,000 experiencias, que al fin de cuentas son de competencia municipal, pero tampoco se están atendiendo. Entonces ahí cabe una interrogante de qué está pasando en México con los servicios públicos y con la participación, porque no se ve una relación con el discurso. No existe, si bien todos están a favor de una democracia participativa, en la praxis se quedan en una democracia representativa que no va más allá de solamente inducir a la participación a través de programas sociales o a través de, ¿cómo decirlo?, pues de movimientos políticos. Dentro de esas experiencias municipales, las pocas que podemos tener en participación, podemos ver que la mayor parte de ellas están en el diseño de las políticas. Y esto nos da una luz dentro de este túnel negro, porque estamos viendo que no solamente son actividades
de información o de consulta, sino que existen ciudadanos que están preocupados por su entorno y quieren modificarlo y proponen también una mejora. Por otro lado, vemos que sigue siendo también importante esta función de consulta dentro de estas experiencias. Cuando nos pasamos al nivel de intensidad, resulta que Gómez y Cetina hacen un análisis de qué es eso que dicen los ayuntamientos que es participación ciudadana, o hasta dónde se puede decir que están dándole facultades al ciudadano, y resulta que casi el 50% son solamente para actividades de información y seguido por un 30% de consulta. Entonces, ¿qué están entendiendo los gobiernos municipales por participación? ¿Qué está entendiendo el gobierno federal como participación? La verdad es que no existe un discurso único, una definición que permita alinear todos los esfuerzos gubernamentales, ya sea de manera federal, estatal o municipal, para poder facultar al ciudadano y hacer que incida en todo aquello que es público. Y bueno, ya la persona que me antecedió habló un poco de la definición de los servicios públicos. Yo solamente quisiera anotar que, de acuerdo al gobierno federal, estos son vistos como toda aquella actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanente, asegurado, regulado y controlado por los gobernantes. Y esto, dentro de la Ley Orgánica Municipal, faculta o responsabiliza directamente al municipio para fomentar la participación ciudadana dentro de este marco. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, que aunque tiene más años presente dentro de esta legislación y no es un tema nuevo como lo planteaban hace unos momentos, resulta que nos parecemos mucho, porque no existe este abasto ni esta dotación de servicios bajo un régimen de derecho. Y para ello, este artículo enuncia todos aquellos servicios públicos que son los que les compete al municipio brindar a los ciudadanos. Y viéndolo desde otra perspectiva, podríamos clasificarlos bajo 5 modalidades, que son necesidades prioritarias, necesidades de desarrollo urbano, necesidades de seguridad pública, económicas y asistencia social. Dentro de las prioritarias, que se encuentra el servicio de la salud, como les comentaba, en el gobierno del Distrito Federal se impulsó una ley sobre la regulación del aborto, donde se faculta a las mujeres a poder acudir o acceder a este servicio de manera gratuita y sin alguna penalización, como ya existen en otras legislaciones estatales, posibilitando esto todo bajo una perspectiva de derecho, porque no solamente es dotar o abrir la puerta a este tipo de servicios que pueden ser muy controversiales, sino reconocer ese derecho y brindar todas las facilidades, crear toda una estructura para poder darlos y hacerlo de manera adecuada. Dentro de las necesidades de desarrollo urbano existe un fondo federal que se llama Fondo Federal para la Infraestructura Social Municipal, en donde de lo que trata es quitar un poco ese coto de poder que tienen algunos gobernadores,
que impiden que los municipios presten los servicios públicos de manera adecuada, y esto posibilita que actividades como son la pavimentación, el alcantarillado, los parques y jardines se vean habilitados de manera más directa a través de este fondo. Y aquí, en este mismo aspecto, bajo una innovación, el gobierno del Distrito Federal, a partir del 2007, después de grandes luchas del movimiento urbano popular, deciden implementar un programa que se llama Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, que de lo que trata es hacer ciudad, reconocer darle el derecho al ciudadano a definir cuáles son las cosas que se van a hacer dentro de su entorno, de su colonia, barrio o pueblo. Y dentro de experiencias que podríamos clasificarlas en necesidades de asistencia social, existe la experiencia sobre los fondos para el adulto mayor, en donde comenzó como una bandera política de un partido de izquierda, pero que hoy en día se ha convertido o ha dado pie a que las personas lo reconozcan como un derecho. Ya se ha cambiado esa visión donde el gobierno da un servicio, sino que ahora se ha logrado que estas personas que llegan a la tercera edad logren exigir este derecho, tanto así que ha llevado a nivel federal para su ejecución. Y bueno, ya centrándome sobre el programa de mejoramiento barrial, como les comentaba, la provisión de servicios públicos le compete a los municipios. Sin embargo, en la Ciudad de México existe otra figura otra figura distinta a los 31 estados adicionales de la República, en donde se dividen en 16 delegaciones, y estas delegaciones políticas tendrían las mismas responsabilidades que los municipios, es decir, la provisión de los servicios públicos. Entonces, como les comentaba, el programa de mejoramiento barrial nace después de una lucha y una ventana de oportunidad que se abre en el 2007 a esos movimientos urbanos populares, en donde lo que trataban era sí proveer de servicios públicos a los colonos, pero también vinculados a un derecho que era el hacer ciudad. ¿Y por qué lo digo así? Porque existen programas como el programa Hábitat, que está dirigido desde la ONU, que también trata de abastecer o de reducir las desigualdades a través de la provisión de los servicios básicos como salud, agua, drenaje, y entre otros. Pero estos se acotan a polígonos determinados por grados de marginación. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades no permanece estático, y existen muchas personas que quedan fuera de estas focalizaciones, que se quedan sin la oportunidad de recibir los recursos. Y además de eso, todas las acciones que se llevan a cabo están hechas desde arriba, es decir, están determinadas bajo un catálogo que se tiene, en el cual solamente los gobiernos delegacionales deciden en qué colonia van a actuar, y de esa forma bajan los recursos y lo ejercen. En el programa de mejoramiento barrial no. ¿Por qué? Porque en primer lugar los ciudadanos se organizan para decidir qué es lo que se va a hacer dentro de su comunidad, de su barrio o de su pueblo. La limitación geográfica está definida por ellos, también está definido qué se va a hacer, porque no existe un catálogo que te diga puedes hacer A, B y C, sino solamente existen algunas restricciones a esto. Las iniciativas vienen desde el mejoramiento de parques y jardines, la recuperación de canchas deportivas, inclusive también el mejoramiento de la imagen urbana, pero eso lo deciden los ciudadanos.
o bueno, o al menos esa era la iniciativa que se tenía con este programa, en donde ahí, como citando a Brit, se estaba creando de alguna forma una institución participativa, en donde no solamente se instala un programa, sino también se le da recursos, se le pone personal y de alguna forma hace una nueva forma de ejercer estos recursos. Y como les decía, bueno, no les había mencionado el objetivo general de este programa comunitario de mejoramiento barrial, pero de lo que sí trata es de generar redes de desarrollo para reducir los niveles de violencia que existen en estas zonas de alta marginación, y también no solamente cubrir aspectos básicos como servicios públicos, sino abrir todas las posibilidades a un derecho en su plenitud, es decir, que gocen de todas sus capacidades, que tengan la oportunidad de desarrollo y que también siempre estén en el cuidado del medio ambiente. Y como ven, un objetivo específico es fomentar la participación ciudadana en todo el proceso del programa. Estas son algunas cifras de cuántos los proyectos aprobados por cada una de las delegaciones y los montos. Aquí se puede ver que pese a ser una experiencia exitosa, los fondos no han ido aumentando como tal. ¿Por qué? Porque se sigue dando un gran espacio a la discrecionalidad por parte del gobierno, porque cabe mencionar que los fondos destinados a este programa son aprobados por el Congreso local. Es decir, no existe una ley, no existe un presupuesto fijo destinado para este programa, lo que hace que se vea debilitado y contrarresta esas buenas cosas que podrían darse de manera hasta espontánea, ¿no? Y la delegación que concentra la mayor parte de estas obras es la delegación Iztapalapa, que de los 8.500.000 personas que habitan de la Ciudad de México, ella tiene casi 2 millones. Entonces, sí se ve que también trata de reducir las desigualdades y las condiciones de marginación dentro del Distrito Federal. Y bueno, en los temas que están presentes, pues podemos ver que la imagen urbana es el número 1, como aquellas acciones que los ciudadanos deciden emprender, seguida por la creación de centros comunitarios, que va ligado directamente a aquellos servicios de asistencia social en donde se les provee de capacidades y de atención médica a las personas que socialmente se han visto marginadas dentro de las acciones de gobierno. Y como tercera opción está la rehabilitación de áreas verdes y áreas comunes. Entonces, como podemos ver, a pesar de que existe una regulación dentro de los servicios públicos, se delimitan las responsabilidades y se señalan, esto no sucede de la forma que tendría que ser. Por esa razón decía que de alguna forma nos parecemos mucho, porque nosotros ya tenemos regulado los servicios públicos desde mucho atrás, pero resulta que la gente o el gobierno que tendría que estarlo haciendo no lo hace, y actualmente los programas siguen participando de una práctica clientelar que reducen a experiencias como esta en una más, y que no dejan desarrollar y multiplicarse, y mucho menos fomentar y dejar que los ciudadanos tomen voz. Por esa misma razón, y entre otras, en la actualidad los ciudadanos tenemos que salir a la calle para decirle al gobierno que no nos está gustando cómo está llevando las cosas. Por eso vemos marchas, no sé si ustedes tengan el acceso a esta información, pero tenemos marchas casi cada tercer día. ¿Por qué? Porque el gobierno se está viendo rezagado.
la sociedad evoluciona tan rápido que él quiere seguir funcionando de la misma forma que lo hizo hace 100 años, cuando no es posible. Hoy el acceso, como lo decían, el acceso a la información, el acceso a las redes sociales posibilita al ciudadano a tener una mayor presión, inclusive tener en la mira a nuestros gobernantes. Entonces el reto consiste en cómo nosotros, desde la administración pública, vamos a crear programas que rompan con estas dinámicas clientelares y corporativistas y que posibiliten al ciudadano hacer otras cosas, porque queda demostrado que en proyectos como el de mejoramiento barrial, con muy pocos recursos se hace más que con programas federales que están diseñados desde arriba. Entonces, aquí la apuesta es a eso, a darle voz y confianza a los ciudadanos para que estos también nos otorguen confianza como funcionarios públicos y se puedan hacer mejor las cosas. Les agradezco su atención. Blanca Ivonne Huitrón, ¿se puede escuchar un poco más? Gracias. Gracias por su presentación sobre la participación de la ciudadanía en México en lo pertinente a los servicios públicos. Si hay algunas preguntas más, ya tengo por lo pronto una que nos han hecho llegar justamente vinculada. Tenemos más preguntas por acá, si el equipo de apoyo puede ayudarnos en eso, agradecemos. Esta primera un poco tocaba algo en ese ámbito. La participación ciudadana en la cosa pública ¿es un resultado de una conciencia ciudadana o es un instrumento de los partidos para acercarse a la población en México? Pues yo creo que debería ser la primera, pero desafortunadamente sigue prevaleciendo esta práctica clientelar en donde al ciudadano se le compra con una despensa, en donde se le recortan y se le cooptan las oportunidades. Claro ejemplo, la consulta popular que trataban de impulsar algunos miembros de la sociedad civil, que la Suprema Corte dijo que no era posible porque era un tema que tocaba las finanzas públicas, cuando todo toca las finanzas públicas. No podemos levantar la mano ni decir queremos más servicios de salud, porque va directamente a las finanzas públicas y entonces no podemos tocarlo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio de exigibilidad de derechos, no solamente quedarnos en ese ámbito en el cual nos quieren tener, porque nos quieren seguir dando el tole con el dedo cuando pues ya nosotros hasta tomamos, no sé, coca, ¿no? O por decir algo. O sea, ya no son las mismas prácticas ni la ciudadanía es la misma, así es que todos tenemos que renovarnos y parece que el gobierno se está quedando rezagado en ese aspecto. ¿Cómo manejan las quejas de los ciudadanos a nivel municipal? Pues las quejas dependen, ¿no? Si es un programa de mejoramiento administrativa, pues hay un buzón, pero ese buzón pues sirve para nada, porque al final de cuentas no existe esa conciencia del funcionario de tomar esas quejas, felicitaciones como parte de su accionar, sino simplemente son mandadas al archivo, o también existen figuras como los miércoles ciudadanos o X día ciudadano, en donde el presidente municipal sale a la calle a preguntarle a los vecinos qué quieren, cuando el séquito que le siguen son los mismos acarreados por su partido, y cuando no les permitan a los demás ciudadanos levantar y cuestionar lo que están haciendo, porque si no existe una represalia. Y ahora con el tema del narcotráfico, pues pareciera que están también un poco coludidos con ellos, entonces el ciudadano se siente preso, no sabe si quejarse o no, porque del lado del gobierno hay represión y por parte de los delincuentes también la hay, entonces no hay posibilidad alguna. ¿De dónde obtienen los recursos del fondo para la implementación de los programas mencionados? El gobierno del Distrito Federal, en el programa de la legalización del aborto, se hizo una ley y una partida presupuestal específica para esto. En el programa de mejoramiento barrial, cada año se somete en el Congreso local cuáles serán los montos que se destinarán a este proyecto,
y hasta la fecha se está tratando de hacer que este programa pase a una iniciativa de ley para no dejarlo tan a la deriva de las coyunturas políticas ni de la discrecionalidad de los funcionarios. Acá le están pidiendo listar así como 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son, a su juicio, los 4 males fundamentales que obstruyen las políticas públicas y la participación ciudadana en México? Ay, pues no sé ni cuál podría ser el menor de los males, por así decirlo, porque yo creo que la resistencia del gobierno a modificar sus procesos, eso sería un elemento, no sé si el primero en orden de jerarquía, pero eso sería una. También la resistencia del ciudadano a modificar su forma de relacionarse con el gobierno, porque si esta tampoco cambia, ¿cómo vamos a exigir que el gobierno cambie si nosotros permanecemos callados o permanecemos en la misma dinámica? Y como tercero podría decir que si no existen o la falta de existencia de instituciones participativas que incluyan como elemento central al ciudadano y la garantía de los derechos. Acá un tema que es casi imposible de evitar, lo vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes. Esto ha movilizado a la ciudadanía mexicana, el Estado ha respondido con más opresión. ¿Cómo, a ver si entiendo esto, cómo se protege el derecho a la movilización y cuáles penas le caben al propio Estado o a sus servidores por violar esos derechos? Desafortunadamente no existen penas, porque siguen habiendo desaparecidos que ni siquiera aparecen dentro de estos 43, que son encubiertos entre la misma clase política, detenciones arbitrarias dentro de estas movilizaciones, que solamente a través de la presión social y de los medios de comunicación se ha podido llegar a darle libertad a alguna de estas personas, pero seguimos viendo cómo ellos mismos nos quieren dar a tole con el dedo, porque queda demostrado que la versión de que fueron calcinados no podía ser posible, no solamente por personas de nuestro país, sino también por otros expertos en la materia que acreditan que eso no fue posible. Sin embargo, el gobierno sigue dando una figura diferente, cree que todavía estamos con una venda en los ojos, cuando no se da cuenta que tiene ahí un monstruo despertando y que en algún momento o ya se le está saliendo de las manos. Con esta estoy intentando recoger ya el espíritu de las demás preguntas formuladas. En cuanto al desarrollo sustentable, ¿cuáles son las implicaciones económicas? Además, ¿cuáles políticas del programa de mejoramiento barrial recomienda usted para que pudieran ser aplicadas en nuestro país? Y finalmente, si existe algún observatorio. El asunto del observatorio es un tema crucial.